En nuestra confederación, la inmensa mayoría están en el sector que llamaríamos MIPYME, micro, pequeño y mediano. Le comento, don José Manuel, que aquí hay empresarios del comercio de todos los rubros. Muchas veces la gente cree que cuando hablamos de comercio detallista solo son empresarios que venden abarrotes o, en fin, o botillería. Aquí están todos los rubros, ropa. Lo único que no son afiliados nuestros, por razones obvias, son las grandes cadenas de supermercados nacionales y las multitiendas. Pero el resto del comercio, en las 345 comunas del país, presidente de la banca, nosotros tenemos una asociación o cámara de comercio detallista y turismo. Reiterándole nuevamente los agradecimientos por aceptar esta invitación, le comento que tenemos en la pantalla y en esta reunión dirigentes desde la entrada norte de Chile hasta Magallanes. Y lo que hicimos fue lo siguiente: pedirles a ellos que enviaran por escrito qué consultas, de acuerdo a lo que han visto ellos en sus comunas, quisieran hacerle al presidente de la Asociación de Bancos, donde yo le he explicado ya también que no pertenece el Banco Estado, sino que es una asociación de toda la banca privada. Efectivamente. Marco Veragua, nuestro gerente y hombre también de las relaciones públicas, tiene en su poder las preguntas. Muy bien. Yo le propongo que usted primero nos cuente, nos comente para que lo escuchen todos. Sí. ¿Cómo ve usted el proceso de créditos de la gente en los diferentes bancos que usted representa como presidente de la asociación? ¿Cómo ha funcionado el FOGAPE? ¿Qué banco, en fin, si es que es posible, claro, se han destacado? Y después, si a usted le parece, yo le propongo que después Marco le formule las consultas que llegaron por escrito, y para facilitar la respuesta, en lugar de una a una, usted pueda tomar nota y después haga un resumen. ¿Le parece? Muy bien, don Rafael. Me parece muy bien. Y toda la audiencia suya en este momento, don José Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Nuestra conversación, yo tengo una presentación que reitero nuevamente que se me produjo una confusión de ahí de agenda. Yo lo tenía para las 11 y he estado desde las 8:30 en un directorio de la Asociación de Bancos. De hecho, estaban todos los bancos conectados, salvo Banco Estado, que es nuestro querido Banco Estado, pero que no pertenece a la asociación, a pesar que tenemos una relación muy fluida. Esta presentación que tengo se la acabo de mandar a don Orlando Char, ¿eh? Tenía el correo de él, de manera de que don Orlando puede después, o si la puede ir colocando. Estoy en eso, la estoy sacando, don José, espérenme un poquito. Y la presentación estará en todo caso disponible para que la reciban todos. Y es una presentación que ayuda, pero mire, no hay problema. Me parece que quiero destacar algunos conceptos que nos permitan tener el marco para poder hacer la conversación en base a las consultas. De hecho, en la presentación yo tengo, en la última página, tengo 11 preguntas, que es la que me parece que son las más recurrentes, las que he escuchado en otras reuniones con gremios,
que ayudan también, me parece, a poder aclarar expectativa, aclarar el instrumento propiamente tal, y también hacernos cargo de las dificultades. Decirle en términos gruesos que lo que estamos hoy día enfrentando es tan inédito. A mí me tocó conocer la crisis de los 80, desde adentro también de los bancos. Estaba en un banco que fue intervenido de alguna forma. Estuve en bancos posteriormente que tuve que ayudar como ingeniero a hacer un saneamiento. Y por supuesto que conocimos, igual que todo, o buena parte de los chilenos, conocimos el desempleo que afectó fuertemente en esa época. Acuérdense que llegamos al 30% de desempleo. Todos recordamos los programas PEN y POG. Todos conocimos, y en mi caso también, no solamente tuvimos el desempleo en lo personal, también me vi afectado, también gente de mi familia, gente de amigos. Fue una situación muy, muy compleja para todos como país. Sin embargo, esa situación que fue tan difícil, hoy día tenemos algo que es, me parecen algunas variables, difícil hacer comparaciones, pero al menos en una situación yo la veo incluso peor. Porque en esa época uno tenía claro que el problema estaba en algunos sectores en mayor medida. Esto fue un problema que partió de la banca y se traspasó al mundo real, pero que hoy día la crisis sanitaria tiene una variable que es muy complicada en su dimensión, en su efecto final, que es el tiempo de salida, ¿no? Si uno dice, vamos a tener una forma de conversación, de trabajo, de vida, ya más cercana a lo que era la habitualidad, en esta primavera del 2020, de 2020, es muy distinto hacer ese escenario que pensar que la salida sanitaria se produce en la primavera del 2021, o sea, en un año más. Y no sabemos la respuesta real. Creo que todos estamos trabajando pensando en que esta primavera va a ser la que nos vamos a ver la primavera, ¿ah? Pero es una hipótesis, no sabemos exactamente. Y lo digo porque ya desde comienzo de año, si le parece a la persona que me ayuda con la presentación, me voy a ir simplemente a algunas láminas, no todas. Vamos a esa, dejemos esa. Esta lámina, por ejemplo, lo que hace es mostrar lo que han hecho, qué ha pasado. Los bancos han hecho un esfuerzo para, por ejemplo, reprogramar cuotas, ¿no? Esto lo vivimos en parte en enero, en diciembre y en enero de este año, cuando se reprogramaron 300.000 clientes, condiciones crediticias, básicamente también en el mundo de la empresa, pero ciertamente que la mayor volumen de reprogramaciones se produjo en marzo, ahora en marzo de este año 2020, y que esta es una cifra que sigue creciendo, porque estas, por ejemplo, postergaciones hipotecarias siguen vigentes, es posible hacer. Y a la fecha se llevan más de 930.000 clientes que han hecho uso de estas postergaciones. Incluso desde el punto de vista hipotecario, vemos 280.000, que son equivalentes a 22.000 millones de dólares. Sin embargo, un punto interesante que para la conversación, ¿no? Uno dice, efectivamente, postergar un dividendo hipotecario hoy día es bastante simple. Se puede hacer por internet, uno se demora menos de 5 minutos en la mayor parte de los bancos, pero solamente hoy día han postergado el 23% de los clientes. Eso significa, quiero decir, que el 77% de los clientes no han postergado. Y es interesante porque, bueno, las cifras mundiales también dicen que programas de este estilo que estamos viendo en Europa, en Canadá, en Australia, no llegan al 50%. En algunas veces en estos países los programas de ayuda, de postergación, han llegado al 8%. Poco. Y que tiene que ver con que igual son cifras de miles, pero no es la totalidad. Yo me quedo con el caso de Chile, que esto también no difiere mucho de algunos otros países latinoamericanos. Ya llegar arriba del 15% es mucho.
Ya llegar arriba del 20% es un gran programa, pero ciertamente no estamos viendo que todo el universo, esto tiene que ver con la estabilidad, en muchos casos del empleo, que hay gente que tiene su trabajo estable, empleados públicos, por ejemplo, eh, o gente que prefiere mantener al día, que no quiere acumular en deuda adicionales, que no quiere que se le vayan juntando las cuotas, voy a decir, juntando los dividendos. Es un dato interesante. Vamos, si les parece, a la página, yo les voy a decir, vamos a la página, esta es la página 7. Porque quiero ir al contexto más global. Fíjense que a la fecha, después de un mes de trabajo, que fue básicamente en el mes de abril, después de un mes de trabajo con la gente técnica del Ministerio de Hacienda, con el ministro, con el administrador del FOGAPE, con la gente de la Comisión de Mercado Financiero que regula los bancos, en todo ese mes se generó una ley. Ponerse a acuerdo para una ley es un tema mayor, se logró acuerdo, se generó un decreto ley a continuación, un reglamento del FOGAPE, unas bases de licitación del FOGAPE. Finalmente, todo eso, yo pocas veces he visto que se haga todo ese mecanismo, todas esas instituciones que se muevan y generen documentos en un mes. Debo decirles que el fin de Semana Santo, si alguien se recuerda, todo ese fin de Semana Santo hubo 10, 20 personas conectadas permanentemente. Me recuerdo de reuniones el sábado santo a las 10 de la noche, todos los bancos juntos con el ministro de Hacienda estábamos, y finalmente el domingo logramos, como buena Pascua de Resurrección, tener algún acuerdo, ¿no? Y eso nos permitió que cuando parte este programa, que es el 4 de mayo, parte el 4 de mayo, permitió que ese día se empezara a operar. ¿Por qué? Porque ese mismo día 4 de mayo la CMF publicó una normativa que faltaba y que ese fin de semana se terminó la forma de operar, que finalmente el administrador del FOGAPE, que es una institución que depende del Banco Estado, por lo tanto estatal, que permitió entonces tener los mecanismos para poder hacer este programa. Entonces, solo quiero enfatizar, ¿cuántos días llevamos hábiles este programa? Que es lo que yo veo, ¿no? Porque alguien me dice, oiga, pero yo presenté solicitudes hace 60 días. Mire, hace 60 días atrás ni siquiera existía el programa. Hace 60 días atrás los ejecutivos de cuenta que contactan a los clientes no tenían ninguna instrucción. El programa empieza a operar el lunes 4 de mayo. Ahí, en esa semana previa, los bancos empiezan a entregar instrucciones y se empiezan a conectar sistemas, porque esto, vamos a ir a eso con más detalle. Esto es un sistema porque hay miles de operaciones. ¿Qué dice esta cuadro? Ustedes lo pueden ver. Están separados hasta 25.000, hasta 100.000. Aquí están los números de operaciones que está hasta una fecha que era hasta una fecha que es déjenme mirar bien, que es el 26 de mayo. En la línea roja son las operaciones cursadas hasta el 26 de mayo, y la línea azul corresponde a las operaciones que habitualmente se hacían en un promedio que era la operación normal. Aquí, por ejemplo, está entre octubre y septiembre, en todo ese año, entre octubre del 2018 y septiembre del 2018, ¿no? Y vemos que a esa fecha del 26 de mayo, si uno toma el corte hasta 100.000 UF, hay 52.000 operaciones que están aprobadas. Si yo, esto era el corte al 26, pero hoy día, ¿qué día es hoy día? Hoy día es 28. Fíjense que estas cifras ya quedaron atrasadas, porque hoy día, a las 8 de la mañana del 28 de mayo, hoy día, esta cifra de 51.000 son 57.000, o sea, hay que sumarles 6.000 más, ¿no? Y qué interesante de compartir de esto, que cuando uno dice, estos son los cursados, cursado es una palabra bien de banco interno, es como una jerga. Cursado significa que la plata está depositada en la cuenta. El proceso
El proceso parte con solicitudes, el proceso sigue con un análisis que el banco debe efectuar en términos de elegibilidad. Esa palabra significa que la solicitud cumple o no cumple con la ley. Se descarta cuando no cumple con la ley. Implica eso que hay una morosidad por sobre lo que la ley definió. No, los bancos no podemos hacer nada, tenemos que cumplir esa ley. Una vez que pasa esa etapa y la solicitud cumple con la elegibilidad, el paso siguiente es analizarla para la aprobación. La aprobación significa finalmente que el banco con el cliente tienen un acuerdo. El paso siguiente es que el banco manda al administrador del FOGAPE todos los antecedentes, de manera que el administrador del FOGAPE responde afirmativamente, y el paso siguiente finalmente es el CURSE. Ahí se registran los abonos en la cuenta. Entonces tenemos solicitudes elegibles, el paso de la aprobación en acuerdo con el cliente, el paso que significa que la solicitud es viable, el paso hacia el administrador del FOGAPE y el CURSE. Cuando digo que hoy día están cursados 57.000, también, don Rafael, darle una noticia a todos los señores y señoras que están conectados. Hoy día, a las 8 de la mañana, están aprobados, que es el paso previo al CURSE. Están aprobados, hemos pasado el límite de los 100.000. En este minuto hay 105.000 aprobados. Es decir, casi el doble, 57.000 están cursados, casi el doble ya están aprobados, y en los días que median, son pocos días, no son semanas, son pocos días, pueden ser 3 o 4 días, esa diferencia de los aprobados van a pasar a ser cursados. Así que yo esperaría que a fines de la próxima semana estemos ya con cursos en torno a los 100.000. Este primer mes, porque estamos cerrando el mes, este primer mes es una fecha que para nosotros nos permite empezar a hacer ya un primer hito de balance cómo está funcionando este programa. Y en ese sentido la reunión con ustedes me sirve mucho también para recibir la información que ustedes tengan. Si ya estamos en 100.000, ahí podemos después conversar de a cuánto podríamos llegar. Es un tema que hay alguna línea, pero no tengo una cifra única. Pero ya pasar los 100.000 se veía un poco lejano en algún minuto. Y en un mes, y menos de un mes, porque todavía no ha terminado, ya llegar a 100.000 a mí me parece sustantivo. Aquí una cifra sustantiva. Si uno sigue en la siguiente lámina, en la página 8, ya, aquí están aquí están las aprobadas, y como vemos, justamente cuando teníamos información de 8 días hábiles estábamos en 40, cuando teníamos 12 días hábiles estábamos en cerca ya sobrepasando los 80, y con 16 días hábiles, que es lo que está pasando, estamos sobre los 100.000, que es lo que compartíamos. Si nos vamos a la página 10, no me voy a ir lámina a lámina, pero quiero destacar básicamente dos temas más, 2 puntos más. Aquí está los meses de venta promedio de los créditos. Si uno toma el segmento de micro y pequeña empresa, ahí lo que muestra, estos son días, cada día hábiles, acumulados días hábiles, bueno, nos muestra que en definitiva, hoy día el promedio de crédito está en 1.8 meses de venta, para micro y pequeña. Que esa cifra baja en las grandes y llega a 0.8 en las grandes. En total, el promedio general es 1.7, ¿ah? Porque esto es un promedio simple por RUT, simplemente. Porque, en efecto, las micro y pequeñas hacen la gran masa de crédito. La gran masa de crédito. Aquí estamos hablando que el número de operaciones, el 97% hoy día está enfocado en micro y pequeña. Eso debería ir disminuyendo, pero han sido las que han tenido en estas primeras 3 semanas todo el mayor flujo. Esto es comparado con los 3 meses que decía, hasta 3 meses que decía la ley y el reglamento.
Pero ciertamente cuando estamos ahí en 1.8 aproximadamente micro pequeña, esto yo creo que es coherente más o menos con lo que el gobierno, el legislador pensó. ¿En qué sentido? Porque este es un promedio, por supuesto hay algunos que están en 3, hay algunos que están en 1, pero el promedio está en torno a 2. El tener 2 meses de venta o 3 meses de venta, 2 meses de venta en este caso, este promedio, bueno, significa que depende del rubro, es una cantidad bastante significativa. Hay empresas que en la deuda actual no les sobrepasan los 3 meses de venta. O sea, en algunos casos pueden duplicar la deuda actual. Depende del rubro, depende del margen finalmente, cuán significativa es. Les comparto que en otros países la referencia ha sido un poquito más fácil de tenerlo en mente, porque en otros países, programas de este estilo, han tomado la planilla de sueldo mensual como una base para decir tantas planillas mensuales el crédito va a considerar. Eso es más comparable, ¿eh? Pero en este caso, como quedó meses de venta, así el legislador lo tuvo, lo definió. Tenemos este problema porque una comercializadora, sus márgenes de venta, una vendedora de autos es muy distinto a una industria fabril en donde los meses de venta no son comparables con el rubro, no son comparables. Pero ese es el primer dato que les quiero compartir. Y lo segundo gran dato es decir, ¿cuánto dinero ha involucrado esto? En la suma, ¿qué implica todo esto? En estos 100.000 aprobaciones, don Rafael, decirle que esto ya son más de 6.000 millones de dólares que van a entrar a la economía, que ya entraron más de 3.000 y esta cifra se va a duplicar en efecto de aquí a pocos días, más de 6.000 millones de dólares. A mí me parece, como dije la palabra sustantivo, porque si no existiera este programa, que es una pregunta que me han hecho, yo creo que es muy difícil que los bancos hubieran dado estas miles de millones de dólares en crédito, porque la situación que todos estamos viendo es de tal incertidumbre que es muy difícil tomar una decisión de dar más crédito. Quiero hacer un énfasis en este punto. Una cosa es postergar los dividendos o las cuotas que alguien tiene. Una cosa es postergar porque los bancos, las áreas de riesgo, que son las que toman las decisiones, no el ejecutivo de cuenta ni el directorio, son áreas técnicas las que toman estas decisiones. Una cosa es que posterguen cuotas de un crédito que ya el banco asumió ese riesgo. Ya están los balances de los bancos, el crédito, ya está en las mediciones de riesgo interno el riesgo que el cliente implícitamente tiene. Y por lo tanto, si yo postergo, estoy flexibilizando, pero no estoy asumiendo más riesgo, estoy moviendo y en una de esas, con la postergación, estoy posibilitando una capacidad de pago. Pero dar un nuevo crédito, como el que implica la línea FOGAPE, por 6.000 millones de dólares, bueno, hay banqueros antiguos que decían, mire, plata buena sobre plata mala o plata regular, yo tengo que mirarlo. Esa es la lógica que con garantías estatales, aunque sean parciales, se quiebra esa inercia, ese punto de congelamiento que se puede producir en que el crédito no fluya, y por eso más de 6.000 millones de dólares implica que efectivamente es una cifra que sobrepasa varios meses de operación habitual en los bancos en el segmento. Esto puede ser equivalente de hecho a unos 5 meses de operación en el segmento, especialmente en pequeña y micro, y que implica entonces medio mes de año, o sea, en medio año casi generado en solo un mes. Esa es una cifra interesante para tener en cuenta. Y paso ya a las preguntas, dos elementos finales. Uno es que cada uno de estos créditos está implicando también postergar parte de la deuda actual. A lo mejor podemos estar, también algunas preguntas pueden ir en esa línea. En los plazos que el programa FOGAPE tiene. Todos estos detalles están en las láminas que anteriores, no me quiero ir más a la conversación para aprovechar el tiempo, pero decir en el sentido que, enfatizo,
detrás de cada crédito FOGAPE hay una postergación de 6 meses de plazo para los capitales. Los intereses se tienen que pagar, así lo dice la ley, pero que significa que especialmente lo que se denomina crédito comercial en cuotas también se posterga. Y que permite entonces generar también un espacio de caja, por supuesto. Hay algunos casos particulares que, a ver si vienen preguntas en ese sentido, hay algunos casos particulares de los cuales son créditos rotativos, el giro de la empresa necesita que esos créditos se paguen para poder generar otro crédito. La boleta de garantía es un buen ejemplo, en que eso no se posterga porque, como digo, son créditos rotativos. Pongamos, en efecto, aquí viene la última lámina, vámonos a la página siguiente, que es la página 11. Yo tenía estas preguntas, pero aquí hay 11 preguntas que más que responderlas, yo las 11, a ver si concuerdan con alguna de las preguntas que ustedes tienen, de manera de poder ahí entrar a un análisis más detallado de lo que es este programa y escucharlo al mismo tiempo cuáles son los puntos de mejora, porque como digo, ya cumpliendo el mes, creo que es un hito para hacer un prebalance de un programa. Todos recordemos, este programa dura un año. La ley quedó definida para un año, es decir, que una empresa puede venir en septiembre, en noviembre, y la ley y el programa va a estar vigente. Yo, por supuesto, todos comprendemos la gravedad de la situación es tal que estamos enfocando que el grueso de la operación se haga en este mes de mayo que estamos terminando y el mes de junio. Ahí va a estar concentrado, pensamos, es por eso que hago el énfasis para tener solamente en cuenta la dimensión del programa. Muy bien, lo dejo la palabra para poder ver si ustedes tienen la lámina, a ver si podemos responder las inquietudes y profundizar algunos de los puntos. Muchas gracias, don José Manuel. Muchas gracias, don José Manuel. ¿Me está escuchando la gente? Sí, don José Manuel también. Sí, sí. Ahora le voy a pedir a don Marcos Veragua que informe a nuestro presidente de la Asociación de Bancos de qué consultas llegaron previamente a lo largo del país para, a lo mejor en lo que usted nos ha mostrado puede que ya estén las respuestas, pero es importante conocer esta consulta. Adelante, Marcos. Bueno, presidente. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial para nuestro amigo presidente de ABIF, ¿no es cierto? Y agradecerle la excelente disposición que ha demostrado para compartir esta reunión virtual con nuestros dirigentes del país. Se han recibido varias preguntas que nosotros las hemos sintetizado en 6, precisamente para, ¿no es cierto?, no abusar del tiempo de nuestro amigo. Y voy a ir diciéndola de inmediato. Estas 6 preguntas, dice, primero viene de la zona norte, del comercio de Tarapacá y también de Arica y Iquique, donde señala, le preguntan al presidente de ABIF, ¿cree usted que los créditos con la garantía FOGAPE son una real ayuda para los pequeños comerciantes? ¿Debería crearse otra instancia para el pequeño comercio que le permita acceder a créditos para salir de esta crisis? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 viene de la región de la Araucanía. Le preguntan, ¿existe la posibilidad de que la banca chilena genere una exención de los cobros de comisión? Por ejemplo, la mantención de la cuenta corriente y el cargo por la transacción del uso del cajero automático por unos meses mientras se supera esta crisis. La tercera pregunta viene de la región de Valparaíso. Quilpué la formula, dice, ¿cuál es la razón que los bancos han cerrado sucursales provocando mayores aglomeraciones de público? ¿Y qué soluciones proponen, puesto que se acercan los días lluviosos,
y las personas no están en condiciones de hacer filas a la intemperie. Sí. La pregunta 4 viene de la provincia de San Antonio e interpreta también en alguna medida la región de Coquimbo. Le preguntan al presidente, ¿de qué manera nuestro gremio puede colaborar para que los créditos FOGAPE no cuenten con trabas que dificultan las operaciones, ya que los propios bancos señalan que si bien cuentan con el aval del Estado, el proceso es muy costoso? La quinta pregunta viene de las regiones de Los Lagos y Biobío. Le preguntan al presidente de ABIF, ¿cuál es su opinión con respecto a la portabilidad financiera? ¿Permite a las pymes cambiarse de proveedor de productos o servicios financieros, generando más competencia en el sector? Sí. Y la última pregunta vienen de las regiones del Libertador y también de Valparaíso. El propio ministro de Economía reconoció que la banca no ha actuado con la agilidad que requiere la emergencia para apoyar a los empresarios MIPYMES. Son muy pocos los bancos que han actuado con rapidez. ¿A qué se debe esta situación? Sí. Esta es una síntesis de las 6 preguntas, presidente. Ok. Bueno, primero saludar a don Marco, a quien hace tiempo no veía. Así es. Y que veo que el virus genera barba. ¿Ah? Sí, pues me generó barba. Barbas blancas. Así que Así estamos es. listos para el viejito Pascuero. Estamos listos. Cuando termine me la cortaré. Le va a crecer harto, don Marco. Sí. Bueno, saludarlo porque a don Marco y a don Rafael los conozco de los años Así 80, es. ¿ah? Cuando éramos todos frescos, jóvenes y lozanos, ¿cierto, don Marco? Así es. Ay, ya. Bueno, le agradezco todas las preguntas. Yo creo que en efecto algunas de ellas cuadran con las que yo tenía. Así es. Vamos a ir haciendo ahí un contrapunto. Yo creo que las inquietudes son muy válidas porque ya dije que la situación es inédita, es una crisis como nunca nadie había visto, yo creo. Y yo creo que ciertamente estas conversaciones a mí me han permitido converger en las expectativas y en los miedos también, ¿eh? Porque uno dice, este instrumento, el FOGAPE, es el instrumento que ayuda para todos los rubros, para todas las empresas, con realidad en algunos casos bien diversos, y yo creo que no. Este es un instrumento que ayuda a algún sector con algunas condiciones. Por de pronto la ley lo puso bajo 1 millón de UF, pero puso condiciones de morosidad, por ejemplo. Y en otros casos, esto está enfocado más a aquellas empresas que tienen una relación con un banco, que tienen deuda o que tienen una historia en la relación que permite que al banco pueda responder. Voy a las preguntas de inmediato. Lo menciono, por ejemplo, en la primera pregunta, dice, ¿es una realidad que ayuda al pequeño comercio? Claro, yo por eso hacía esta introducción, porque el pequeño comercio hay una realidad bien amplia, ¿no? Hay emprendimientos de pequeño comercio que tienen un banco, que han tenido una relación con un banco, pero también hay otro emprendimiento de pequeño comercio que no tiene un banco. No sé si alguien me ha escuchado, pero ciertamente que yo creo que las políticas públicas en la última década han hecho retroceder la bancarización. Y algunas personas creen que es un ataque en ese sentido mío el que al mencionar que la tasa máxima convencional ha sido una idea noble, pero con un resultado muy malo. Y creo que es una muy mala política pública, que en el mundo moderno, voy a decir, no existen ese tipo de trabas. Yo esperaría que hubiese iniciativas de política pública que permitan que todos nosotros, ustedes,
todo el que tiene un emprendimiento o las personas puedan tener instituciones formales que les puedan dar créditos o servicios financieros. Y no uso la palabra banco, porque no estoy pensando solo en bancos, pero sí estoy pensando en instituciones formales. Y que más bien existan iniciativas parlamentarias que en vez de trabar la acción de entidades que están formalizadas, que están supervisadas, que tienen a la CMF encima, que tienen al CERNAC financiero encima, y no hablo solo, repito, solo de bancos, yo veo iniciativas parlamentarias que lo único que hacen es propiciar el mundo de la informalidad financiera, ¿no? Con los gota a gota colombianos, con los compro cupo en dólares, con gente que ofrece créditos por internet y son una estafa. Y nadie está preocupado de eso, al menos en los partidos políticos, en el mundo político, no veo. Y veo, en cambio, iniciativas de diputados que son recientes, de la semana pasada, que lo único que hacen es al revés, es propiciar que el mundo que yo esperaría que fuera más cuidado, que son de los clientes, instituciones bajo el regulador, bajo el CERNAC financiero, ahí se hubiese un trabajo. En ese sentido, yo creo que el FOGAPE, este programa, ayuda, sí, pero hay un espacio que no le llega porque no corresponde, no entran, no son elegibles o no son bancables. Yo he visto por parte del gobierno iniciativas complementarias, porque hoy día creo que está haciendo va haciendo como una conclusión de este primer mes, es que este programa de FOGAPE COVID-19 requiere otros programas que apunten más a personas que están fuera de los bancos o que apunten más incluso a las personas que operan casi como emprendedores unipersonales, que no tienen a nadie contratado, son ellos solos, son oficios en algunos casos. Una parte primera de la respuesta yo creo que va por ahí. Y creo que el tiempo del cierre de este mes de marzo nos va a permitir reunir los antecedentes para ver qué propuestas se pueden adicionar. El programa COVID-19 no elimina la acción, además, la acción habitual de la banca con su relación con los clientes. Y por lo tanto, es posible conversar otro tipo de situaciones o servicios o de crédito según la realidad de cada persona. Bueno, debiera ser. Lo que no debe darse, le menciono, esto ha sido una conversación explícita entre los bancos, es que de repente un ejecutivo de cuenta diga, mire, yo le puedo dar por aquí este crédito de COVID-19 y por acá le puedo dar este otro. Ojalá esa conversación se haga en tiempos distintos. Lo que he dicho, no contaminemos la línea FOGAPE COVID-19 con otro tipo de acciones comerciales, al menos dejen algunos días que la operación del programa del FOGAPE COVID-19 sea sola. Si alguien tiene una relación antigua con un banco y tiene otro tipo de garantías, por ejemplo, es válido que hagan, pero no lo hagan al mismo tiempo, porque no debe darse un tema de forma y de fondo que hay que cuidar, ¿no? Me aprovecho incluso en ese punto de usar una de mis preguntas que se decía, mire, ¿y corresponde que le pidan el aval, por ejemplo? Me la han hecho varias veces, no está directamente aquí, pero voy a aprovechar de meterla ahí, ¿no? Si me permiten. El programa FOGAPE COVID-19 dice muy claro que esto es un crédito, no es un subsidio. Y en algunos casos, me parece que, como digo, otros instrumentos van más bien en la línea de los subsidios, que son válidos, pero no, a los bancos no nos corresponde. Y cuando dice entonces esto es un crédito, en efecto, la ley planteó, y los bancos tienen que decidir estos en base a sus políticas comerciales. Porque es un crédito. No podría ser de otra forma. Es un crédito y eso implica una política comercial y de riesgo. ¿Qué implica eso? Bueno, me voy directamente al aval. El aval, esto da para un par de horas un seminario de crédito, que los bancos hacen para su gente. Da para un par de horas, porque unos dicen, oiga, ¿sirve el aval? Te diré que hay líneas de pensamiento en los bancos que dicen, mire, el aval a veces no sirve mucho.
en resumen, ¿cuál es la posición que yo veo? Cuando la empresa es muy pequeña, cada vez más pequeña, el aval es todo, porque la empresa habitualmente, cuando es muy pequeña, su estado financiero a veces no son muy confiables, no están hechos en base a las normas hoy día contables que todas las conocemos, el IFRS, las normas IFRS, por ejemplo, eh, o el balance de la empresa, pequeña, microempresa, en realidad no tiene casi nada. Tiene un poquito de inventario, no tiene nada de activo fijo, y los inventarios están referidos a 4 o 6 meses atrás. Todos sabemos lo que eso implica. Y entonces lo que digo, en que en esos casos, en la persona natural lo es todo. Y en ese sentido, el aval es lo único que respalda a la persona natural. Cuando vamos creciendo en el tamaño de la empresa ya tiene un balance IFRS 9 apegado, bueno, los bancos habitualmente le piden y hacen una pregunta, dicen, mire, y detrás de esta balance, ¿cuál es la sangre humana? Yo quiero conocer quién es don Marcos Veragua, que está detrás. Y entonces los viejos banqueros dicen, mire, yo quiero conocer a don Marcos. Y yo conozco a don Marcos, y yo conozco la familia de don Marcos, conozco el padre de don Marcos, conozco a la señora, conozco su accionar en el mundo, digamos. Conozco, en definitiva, tengo una conciencia que el carácter del deudor, y esa es la palabra que se usaba en los bancos antes, el carácter del deudor me permite entender que detrás de este requerimiento de esta empresa hay una persona, que hay una historia con ella. Bueno, esas afirmaciones dicen, sí, me interesa el aval porque me interesa que la persona se compromete con su empresa. Y en los bancos dicen algunos, pero sí, ok, hagámoslo, pero también dicen, mire, pero cuando me toca hacer ejecutable el aval, bueno, me encuentro con que doy vuelta a la persona y no hay nada, porque los patrimonios se pasaron de un lado para otro. En definitiva, está la persona, pero los patrimonios no están con la persona. Dicho eso, entonces, en definitiva, los bancos, cada banco tiene que seguirlo en base a sus políticas. El aval, a mí me parece, porque no puedo responder por los bancos, como le digo, esto es una asociación y los bancos no pueden coludirse para tener políticas comerciales únicas, me parece bien, tiene que haber competencia, pero si a mí me preguntan particularmente, después de estar 20 años en áreas de riesgo de crédito tomando decisiones también, en los otros 20 años los estudios más bien en áreas de estudio, en áreas técnicas más bien operacionales, pero 20 años de crédito, yo prefiero el aval, yo prefiero tomarlo, porque me significa que la persona se compromete también. Ahora, una vez llegado el momento de los que hubo, 4 años más en adelante, bueno, la vida cambia mucho, mucho, y capaz que no haya nada, pero no importa, lo importante es que estaba la palabra de la persona. Y siempre teniendo claro que si desistir el aval solo cubre lo no garantizado, nadie va a pagar 2 veces, no. Si el FOGAPE me cubrió una parte, bueno, la otra parte, veamos si había algo con la empresa. Nunca se va a cobrar 2 veces. Sigo con las preguntas. La exención de comisiones en cuenta corriente o en el uso de ATM en esta época, una época difícil. Yo mi primera reacción, y quiero fundamentarla, es que es muy difícil para los bancos no cobrar comisiones por servicios que son reales. De hecho, el uso de cajero automático en los bancos privados no se cobra. Es gratis. En otros países, en Colombia, no va a poner ni siquiera Estados Unidos, en Colombia a uno le cuesta $1 una transacción en un cajero automático que no es del propio banco. Supongamos, yo, cliente del Banco Chile, me voy a un cajero del Banco Santander, en Colombia eso cuesta $1 por transacción. Aquí es gratis. Lo que hay acá en Chile es el cobro cuando hay alguna transaccionalidad por caja, por ejemplo, en el Banco Estado. Aunque no es de la asociación, hago el ejemplo, porque eso involucra, son 300 pesos, por ejemplo, porque eso involucra una transacción que en rigor al Banco Estado le cuesta como 1.500 pesos. Pero ciertamente que hay costos que hoy día a los niveles de inflación que tenemos, que son bajísimos,
los bancos, al dar servicios efectivos, reales, concretos, y que tienen costos transaccionales por detrás, la inflación no compensa nada cuando uno dice, oiga, pero yo tengo un saldo en la cuenta corriente. Bueno, eso se remunera vía inflación, implícitamente. La inflación no cubre nada, nada. Solo para compartir un par de conceptos, un par de montos para que ustedes tengan en mente. Una transacción en caja hoy día, un cajero humano, está entre 1.500 y 2.000 pesos. Eso cuesta cada transacción. Si uno va al mesón y pide un saldo, esa transacción del mesón puede durarse unos 5 minutos. Depende de la transacción, pero los costos en mesón están yéndose en torno a unos 5.000 pesos por transacción. ¿Por qué? Bueno, porque el valor del suelo ha subido, la mano de obra, los sueldos suben. En definitiva, el valor agregado que hay detrás es un costo importante. Yo creo que las bajas que pueden hacer los bancos están dadas no por este lado. El sentido del banco es más bien dar servicios, mejorar los servicios, para darle más valor agregado a los servicios, hacer que el flujo de crédito siga funcionando. No creo que vaya por este lado, más allá de que algunas políticas comerciales de banco dicen, mire, para la tercera edad yo he eliminado comisiones, o para algún tipo de deudor que es muy antiguo, alguna relación puede haber una disminución, pero no lo veo principalmente. Sigo con las respuestas. ¿Qué ha pasado en este tiempo con las sucursales? Yo creo que es un gran tema que me permite compartirlo con ustedes, que yo estoy en mi casa, por ejemplo, en un departamento. Llevo más de un mes aquí encerrado igual que ustedes, seguramente. Yo estoy en una edad media cercana al problema, tengo 64 años. Parezco de 84, pero tengo solo 64. ¿Y qué nos pasa? La mitad de la dotación de los bancos está en su casa. La mitad. Y tenemos tantos enfermos como los puede tener cualquiera en sus familias. Fíjense que dependen de mí, de la asociación de bancos, hay 4 personas que dependen de mí, 4 gerentes, hay otras personas, pero hay 4 gerentes. 3 de esos 4 están enfermos en este minuto y están trabajando. Menos mal, no han tenido que llegar al hospital, pero tengo 4 infectados. Así de grave es la situación. ¿Y qué nos pasa en los bancos? Cuando se nos enferma, y todos los días nos está pasando, se nos enferma una persona en una sucursal, y están pasando en torno a 3 o 4 por día, tenemos que cerrar la sucursal, tenemos que satinizarla, y tenemos que echar a la casa a todo el personal de esa sucursal. ¿Qué nos pasa entonces? Tenemos que tener personas de reserva para poder abrir otra sucursal o abrir la que se ha satinizado anteriormente. Las sucursales abiertas hoy día están en promedio entre 60 y 70%. El Santander tiene abierta el 70%, el Chile tiene abierto el 60%, pero por ejemplo Servipack, yo presido Servipack también, presido el directorio, Servipack tiene abiertas 230 sucursales y hemos podido manejar las 230 porque a propósito los sucesos de octubre nos sobra personal en este minuto y tenemos personal de reserva que lo estamos rotando. Es un problema para todos. Intentamos, el cómo disminuir la fila en las calles ha sido una conversación entre los bancos. Quiero decir también que Banco Estado es el que más filas tiene y está consciente, pero Banco Estado también, conversando con el presidente del banco, tiene el mismo problema. Entonces, trata de mantener una sucursal abierta, pero ha tenido que cerrar una, por ejemplo, y entonces tiene que abrir a 2, a 3 calles. Ojalá, si tiene un servistado, abrir con otro personal, no con el mismo. Es un problema que estamos conscientes, por eso hemos pedido que ojalá la mayor parte de la transaccionalidad sea a distancia, por los medios electrónicos,
pero por ejemplo, el gobierno al Banco Estado, a nosotros nos va a llegar una pequeña porción. Este es un tema que los comparto, acabo de tener una conversación. Los beneficios que está dando el gobierno al Banco Estado le tiraron, digo que le tiraron porque fue así, en 2 días, le tiraron 500.000 pagos de los que se hicieron la semana pasada. Ustedes escucharon lo que sucedió en el fin de semana. Bueno, el Ministerio de Apoyo, no me acuerdo cómo se llama el ministerio que preside, que el ministro es Sichel. Desarrollo de desarrollo social. Yo me quedé no de plan por don Rafael, me quedé con la terminología antigua. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, después de que le pasaron 500.000 pagos, al ministerio se le quedó olvidado 5.000 pagos y se lo pasaron el viernes en la noche y no alcanzaron. Fue un error a mi gusto del ministerio, pero le pasaron el viernes en la noche otros miles de pagos, los cuales el Banco del Estado había logrado evitar que se produjera esto de los mandatos de cobro, porque, bueno, los bancos tienen mandatos, ustedes los clientes nos han dado mandatos de manera que les paguen la luz, el agua, incluso las cuotas de algún crédito hipotecario o consumo. Y el Banco Estado logró, para los 500.000, evitar que hubiese cargo, porque son cargos automáticos. Pero esos 5.000 que el viernes en la noche le pasaron por un error del ministerio, que no lo habían pasado todo, no alcanzó a evitar el cobro automático. Y pasó entonces que hubo algunos el sábado en la mañana que reclamaron. Bueno, el sábado al mediodía estaban bajados todos. Les cuento esto porque es parte de las dificultades que tenemos todos en esta situación. Los bancas privadas no ha tenido ese mandato desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero nos empezaron a avisar anoche que nos iban a pasar algunos. Y estamos en la conversación para que nos digan con tiempo de manera de poder programar que no se produzca esta situación. Nadie pretende pagar un crédito de consumo con un beneficio social, nadie pretende. Esto no requiere ley, esto es de sentido común. Los bancos no estamos para generar más problemas, pero nos tienen que dar algún tiempo posible para que esto pueda operar. Eso es todo lo que estamos diciendo. Estamos conscientes entonces, en definitiva, de que no queremos tener fila en las calles. Yo, en lo particular, soy cliente de un banco. Yo tuve que ir a hacer un trámite presencial porque no tenía cómo, era un cheque, tenía que hacer un trámite con eso. Bueno, me demoré 20 minutos en una cola afuera. No me pareció tanto, pero nadie puede estar 3 horas en una cola. Eso no puede ser. Eso no puede ser y eso estamos conscientes y le hemos pedido a los bancos que monitoreen de manera que esto no pase, ¿no? Termino con el ejemplo con el caso del Banco Estado. Yo sé, por ejemplo, que el Banco Estado le gustaría abrir en la tarde, ¿ah? o hacer el horario continuado. Por ejemplo, Servipack atiende hasta las 4:30, es continuado. Nos gustaría, sé que el Banco Estado le gustaría abrir, pero requiere una conversación con un actor bien importante dentro del banco, que es el sindicato. Y están en esa conversación. Ojalá pueda haber algún acuerdo, ¿eh? Eso ayudaría. Lo sé, el presidente del banco me lo compartió esto. Y que no salga del mundo, que no salga esa información, se los comparto en la confidencia. Ojalá pueda haber algún acuerdo. Sigo con las preguntas. Ya respondí lo del aval, me parece. ¿Y cómo hacer para que el proceso sea más ágil, ¿no? El proceso sea menos costoso? Yo lo entendía. ¿Cómo se colabora para hacer que esto sea menos costoso? Fíjense, yo les compartí, tenemos 105.000 aprobados. Las solicitudes recibidas están en el entorno de las 150.000. De esas 150.000, entonces, digo, hay 105 ya aprobadas, hay del orden de 10.000 rechazadas, el rechazo va a rondar el 10%, puede que suba un poquito más, por ahí podemos hablar después qué pasa con eso. Y entonces tenemos del entorno de unas 40.000 que están procesándose. ¿Y qué significa ese proceso? Bueno, significa que necesitamos antecedentes
de la carpeta tributaria, fíjense que esas 40.000, no todos los clientes no han dado el mandato. En muchos casos sí teníamos el mandato, el cliente, había una relación con el banco y el mandato ya lo teníamos. Con lo cual el banco pudo ir a impuestos internos y a retirar la información, porque esa información es la base de respaldo para darse la administración del FOGAPE. El FOGAPE no me permite, no me da el permiso si no tengo algunos antecedentes mínimos. Y están en la carpeta tributaria. Entonces, hemos estado con el servicio, recién el viernes la semana pasada, logramos que el servicio nos destrabara un problema que llevamos semanas con esto, de manera que el servicio nos permitiera hacer consultas masivas. O sea, mandar un archivo al servicio y respondernos al servicio de igual forma. Pero hasta la semana pasada estábamos root a root, los bancos, entrando la información al servicio, lo que, imagínense, los miles, significaba una demora importante. Ahora logramos destrabar, no dependía de nosotros, dependía del servicio, el servicio ya nos apoyó en eso, y logramos entonces consultas masivas, miles de consultas que se están procesando. Espero que eso ayude a destrabar. También lo segundo es que hay clientes, y ahí hay un tema, contactar al cliente, ¿sabe? Porque me llegó esto, necesito el mandato. Sin eso no puedo acceder al servicio porque hay una clave, y tiene que haber un permiso muy claro del cliente. Yo entiendo la ansiedad, comprendo, porque esta es una situación muy difícil para todos, pero decirles que para nosotros esto partió el 4 de mayo, no partió antes. Y esperamos responder en días, no en semanas. A los bancos, hay bancos que han estado más ágiles, es cierto, porque contaban con preaprobaciones previas, porque tenían una relación con su cliente con mandatos masivos. Hay otros bancos, en el caso de Banco Estado se le produjo un problema de atoche, se le produjo un taco, pero lo lograron destrabar la semana pasada. Banco Estado, si uno hacía esa mirada de cuántas solicitudes no estaban respondidas, habían bancos que tenían muy poco, porcentualmente tenían menos del 10%, pero por ejemplo habían otros bancos que tenían proporcionalmente algunos miles, y en especial Banco Estado tenía del orden de unas 50.000, porque había recibido 70.000 el Banco Estado y tenía como 50.000 que no había logrado hacer una aprobación rápida. Les comparto parte del subterráneo de lo que pasa al interior. Los bancos, si uno mira la historia, estas decisiones se tomaban en unos comités, ¿no? Y iba el ejecutivo, concurría el comité, que era un comité de riesgo, analizaba la operación y lo decidía. Si hacíamos eso, no salíamos nunca. Aquí 100.000 operaciones, usted los calcula por banco, no hay muchos bancos, aquí hay dos decenas de bancos, no hay muchos más. Y le pone la hora a hombre, no lo hacíamos. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Y en abril se preparó masivamente, los más grandes, hicieron modelos de decisión. Entonces aquí hay un robot decidiendo. El Banco Estado logró hacer el robot la semana pasada. Y por eso en el fin de semana aprobó 30.000 de golpe. Y por eso la cifra que a mitad de la semana pasada estábamos en los 50, ahora ya estamos en los 100. Esos robots de decisión es la única manera de decidirlo. Sin embargo, por eso algunos yo escucho, mire, pero es que en Santiago están decidiendo. Ni en Santiago, lo está decidiendo un robot. Pero, por supuesto que los robots no son infalibles porque hay situaciones de borde, de frontera, la apelación, eso son procesos humanos. Y por supuesto que por eso nos sirve mucho este tipo de conversaciones. La asociación está canalizando situaciones de borde, los bancos están escuchando, eso es lo que se pretende, escuchando situaciones donde dicen, mire, a mí no me han respondido, o yo no recibí lo que quería, o me rechazaron. Esa apelación existe, cada banco la debe responder, nosotros podemos ser uno de los tantos canales, cada banco tiene su propio canal, y ahí es donde es parte del balance que queremos hacer, porque si el programa sigue 11 meses más,
Bueno, necesitamos una forma que permita que también la opinión humana y el conocimiento que no es posible de modelar y poner en un robot sea parte finalmente de la decisión. Así esperamos que el proceso sea más rápido y menos, comillas, costoso, ¿no? Respondo las dos últimas preguntas. A ver, primero respondo la última, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, porque el ministro de Economía, por ejemplo, hizo algunas afirmaciones y yo he respondido, mire, cuando se hicieron esas afirmaciones fue hace como 15 días atrás, ¿no? Yo creo no equivocarme, eso fue como 15 días atrás. Y yo dije en ese minuto, bueno, que cada uno tiene su rol. Yo creo que el ministro de Economía estaba ejerciendo un rol. Pero yo también señalé que yo solo soy ingeniero. A mí me parece que las afirmaciones tajantes tienen que tener cifras de respaldo. Y a esa fecha había muy pocos días de operación. Hoy día creo que hay más antecedentes, hay un tiempo, yo pedí, démosle algunos días, no 10 días como estaba en ese minuto, 8 días hábiles, como para poder hacer afirmaciones tajantes. A mí yo no sería capaz de hacer afirmaciones tajantes. Hoy día yo creo que estamos empezando a tener un prebalance. Y el ministro, con quien acabo de hablar hoy día en la mañana, me llamó por teléfono, él dice, a mí me consta que cambió algo su afirmación. Yo tengo reuniones con él todos los lunes, en un comité público-privado, que hay organizaciones, está la CONAPYME, está la SECH, está la gente de la CPC, en definitiva es un grupo como de 20 personas, y el lunes felicitó a los bancos. Así que decirles que, ¿cuál es el ministro de Economía? ¿El de 15 días atrás o el de este lunes? habría que hacer esa diferencia. Sí debo decir que este es un proceso que tiene que mejorar, por supuesto, yo lo he mencionado, mi forma de ser está lejos de la petulancia y no queremos ser ciegos de que estos procesos masivos hay cosas que es posible mejorar. Yo algo he dicho. Hemos mejorado con el proceso con impuestos internos. Hay bancos que han mejorado porque han pasado a tener modelo de decisión, no olvidando la parte humana, finalmente, que el que tiene que tomar la decisión. Pero también hay que diferenciar entre bancos. Yo les diría, hay bancos masivos que están acostumbrados a estos procesos. Y hay bancos más de segmentos, más pequeños, que tienen cartera más pequeña. Ellos no tiene sentido que hagan un modelo, un robot, ¿eh? Los bancos más pequeños siguen con unas decisiones en comité, pero tienen 100 casos. No es necesario pasar un robot. Los 100 casos lo analizamos en algunos días cuando proceda. Siempre con la dificultad de esto de tener la carpeta tributaria. Bueno, pero yo esperaría que esto ya se va a ir centrando en los bancos masivos que siguen teniendo el mayor flujo. Y termino con la portabilidad. Fíjense que por primera vez en la banca chilena se da unas características que nunca en los 40 años que yo tengo en banco había visto. La primera es que el número de bancos que hoy día están en Chile es el más chico en la historia de las décadas recientes. Yo vengo de una década en donde habían 60 bancos operando en Chile. Cada ciudad más o menos grande tenía su banco, ¿no? Ustedes se acuerdan. Banco Constitución, Banco Curicó, Banco Linares, Banco Talca, Banco Chillán, Banco Concepción. Yo soy de Súbel, así que mi ciudad, yo nací en Súbel, ahí en la mina del Teniente, no daba para banco. ¿No? Pero bueno, hoy día hay 18 bancos, no hay más, hay 18. Pero en realidad los bancos masivos hay que empezar a restar. Dentro de esos 18 hay 2 bancos chinos que no pertenecen a la asociación, ¿no? El China Contraction Bank y el China Commercial Bank. No, están en 5º piso, ni siquiera están en el 2º piso. Y así está el JP Morgan, el HSBC, en definitiva esos son bancos de 2º piso. Los bancos que están en 1er piso con sucursales no son más de 11. Y ahí hay 6 bancos, 6,
y los voy a nombrar, el Santander, el Chile, el BCI, el Scotia, el Itaú y el Estado, 6, que cada uno de esos bancos hoy día, después de fusiones, después de aumento de capital, lo único que quisiera de esos bancos es tener el 20% del mercado. Y como son 6, no cuadran. Y mi afirmación es que cada uno de esos bancos tiene capitales, tiene modelos o tiene programas comerciales, metas comerciales que aspirarían a tener eso. Y mi conclusión es que por primera vez en muchas décadas se da un grado de competencia en el sistema financiero como yo nunca he visto. Yo estaba acostumbrado a tener un banco, 2 bancos, más o menos grandes. Hoy día hay 6, todos se creen, cada uno se cree más grande que el del lado. Pues dicen, yo soy internacional, yo sé que soy banco, no como tú que eres nacional. O sea, hay un grado de competencia que creo que es bueno. Y en ese sentido, la portabilidad financiera, nosotros como banco, nuestra asociación, comparte el sentido. Porque, por supuesto, dentro de esos 6 hay bancos que quieren quitarle clientes al de al lado. Y la portabilidad, si permite eso, con buenas prácticas, en buenas leyes, la cosa va a funcionar. Así que nosotros apoyamos eso y como asociación solo aspiramos a que permita finalmente buenas noticias para los clientes. Esas son mis respuestas. Díganme si hacemos una segunda ronda. Nos quedan algunos 10 minutos. Bueno, don José Manuel, me alegro mucho que haya nacido en Zúbel. Sí, pues. Acá Esteban González de Chilepan. Chilepan, adelante. Hola, bueno, agradecer al presidente esta disposición y esta reunión, porque claramente nos hace entregar información más certera a nuestros asociados. Uno aprende, sobre todo con la experiencia de las personas que ya han vivido aconteceres graves para nuestra nación. Así que, ante todo, agradecerle en nombre de toda la almacenería y panadería, y nosotros obviamente vamos a hacer llegar la información a nuestras bases, porque obviamente en estos momentos difíciles, lo primero es enojarnos, y es difícil enojarse también con los bancos porque cumplen un rol importante en la economía del país. Me llama mucho la atención el tema de la formalidad financiera, que ustedes también, y que es un tema que don Rafael, nuestro presidente, ha defendido siempre, implacablemente, que hay que cuidar la formalidad, y creo que también es un tema que anoto y de verdad cuesta, porque uno los bancos lo ve como algo tan grande, tan lejano, pero en realidad detrás de cada caja, detrás de cada ventanilla hay un guardia, hay una persona. Así que agradecerles por esta reunión. Nos queda mucha materia que seguramente iremos trabajando con nuestro presidente. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Andrés, Esteban, y seguimos ofreciendo la palabra. Aquí está Fidel Valenzuela. Tiene la palabra, Fidel. Buenos días. Chilepu, provincia de José más Miguel. que nada, Adelante. bueno, más que nada, muchas gracias por la oportunidad. La pregunta es la siguiente: yo considero que los bancos son un negocio tal como cualquier negocio, digamos, de cada uno de nosotros, solamente que un negocio que maneja capitales, otro el producto que vende, y nosotros muchas veces lo miramos como un dios porque lógicamente nos soluciona muchos problemas. Pero la pregunta va más allá. Nosotros estamos en peligro, muchos negocios, y sobre todo yo estoy en un área turística, ¿no es cierto?, donde lamentablemente estamos sin ninguna cabaña, ningún restaurante, ningún servicio turístico funcionando. Tengo muchos problemas donde las personas son, lamentablemente, están en el grupo, digamos, de riesgo. Cualquiera voy a contar mis dramas como presidente de un gremio. Además tenemos un banco que lamentablemente en sección microempresa las 2 personas están con licencia, digamos, con este tema una persona tiene un hijo que nació con cáncer. Bueno, en general son dramas del banco, el mismo agente del banco. Para nosotros se nos hace muy complicado, por lo tanto tenemos que recurrir simplemente a otras ciudades, a otros bancos. Los bancos están preparados para esta crisis porque muchos economistas dicen que incluso los bancos podrían correr riesgo de quiebra, donde muchas veces nuestros pequeños ahorros que podríamos tener o nuestro pequeño capital que movemos, ¿no es cierto?, mediante nuestras cuentas corrientes, podrían quedar atrapados en algún momento, ya que el límite de garantía estatal del Estado es simplemente 2,9 millones, un poco más. Entonces, yo pregunto,
y discúlpeme la pregunta, porque a lo mejor me estoy metiendo en un área que no debo meterme, pero ¿el banco está preparado para esta crisis que se viene de aquí a octubre, noviembre, de esta primavera, que a lo mejor no nos va a sacar de esta crisis sanitaria? Bueno, estoy reconectado de nuevo. Me habían hecho alguna diablura de acá, de la región. Seguimos, paramos para que pueda redondear. Ya tenemos 2 consultas. Estoy mirando por ahí una pregunta del presidente, parece, de La Serena. ¿Sí? ¿Cómo no? Tiene la palabra. Sí, tiene la palabra. Ah, no, Alejandro, de Santa Cruz. Micrófono. Ya, al tiro. Alejandro, presione la barra espaciadora o no se escucha. Ahí sí, ahí sí. Hola. Ahí sí. Bueno, en primer lugar, dar el agradecimiento, señor, a nuestro presidente nacional, a don Rafael, y al señor presidente de la Asociación de Bancos por esta excelente este barniz cultural, ¿cierto?, de todo el tema financiero. La pregunta bien concreta. Yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz y tenemos no solamente asociados del rubro comercio, sino que también del rubro turismo en general, incluso agricultores y algunos pequeños importadores. Una pregunta bien concreta. Hay colegas que han tenido dificultades, ¿cierto? No han tenido una respuesta por el crédito y me preguntan si se pueden usar garantías adicionales, como por ejemplo el caso de un importador con órdenes de compra o contratos, si sirven como garantías para facilitar, ¿cierto?, la entrega de estos créditos. Esa es mi pregunta. Parece que no hay más preguntas. Don Carlos Cariaga, la señora Gabriela, están levantando la mano, don Rafael. La señora Gabriela primero, después don Roberto Zúñiga y don Carlos Cariaga son las últimas. Exacto. Y Gabriela. La barra, no sé, activar el micrófono. No se le escucha. Active el micrófono. Ahí no, sí. No está activado. Don Roberto. Don Roberto, a lo mejor es lo mismo. Don Roberto, porque no... Aló, se activó. Ahí se activó don Rafael. Gabriela, ya. Ya, hola, buenos días. Primero felicitarlos a ambos presidentes por darnos esta oportunidad de escuchar y a la vez de poder hacer algunas preguntas que nos influyen. Mi pregunta es, ¿por qué a las sociedades de hecho no se les da crédito? Muy bien. Don Roberto y don Carlos Cariaga. Listo, don Roberto, tiene activado el micrófono. Sí, presidente. Agradecerle al presidente de la Asociación de Bancos, José Miguel. Muchas gracias. La pregunta era la misma que hizo la Gabriela, porque tal como decía anoche en la reunión que tuvimos, surgió esa pregunta y queríamos transmitírsela a él. Las sociedades, de hecho, que en nuestro sector abundan, no tienen derecho. Por la información del impuesto interno. Ese es el problema que ellos tienen. El impuesto lo pagan a nombre de una persona y la sociedad de hecho no figura, aunque tengan rol de impuestos internos. Don Carlos Cariaga y después de Temuco y después San Antonio, el litoral, Rafael Letelier, los últimos. Carlos, está activo su micrófono. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? La consulta mía es la siguiente. Me está pasando una situación que es muy especial, dado de que yo tengo un crédito con el cual tengo una mora de 60 días o menos, de 45 días, y resulta de que Banco Estado, la tengo en Banco Estado, y Banco Estado me está bloqueando la cuenta corriente para recibir pagos. Yo no sé si es posible, ¿no es cierto?, de que si esta situación va a ser algo habitual o bien es como si estuviéramos remando al revés.
Muy bien, Rafael Letelier. Sí, perdón, Carlos, si me puede aclarar, no lo escuché bien. ¿Hay una morosidad de más de 60 días? No, de 45 días. 25 días. ¿Sí? En Ya, Banco Estado. Letelier. Y sin embargo, ¿no es cierto? Fueron a depositarme a la cuenta y la cuenta aparece bloqueada. Consulté con el ejecutivo y me dice que tengo que ponerme al día para poder desbloquear la cuenta. Letelier. Ya. Rafael. San Antonio. Activar el micrófono. San El Antonio. micrófono. Don Rafael. Sí, ahí está activado. Sí, yo tengo activado. Perfecto. San Antonio, Rafael. Sí, don José, lo escuché muy atento. Comparto varias cosas lo que usted plantea y difiero en algunas, sobre todo la estructura de costos que usted mencionaba, tendiente a valorar ahora o el accionar de cada uno de los cajeros, porque si no nosotros tendríamos que cobrar una fortuna por los productos que tenemos. Pero la pregunta mía, en un principio, iba a que nosotros como comercio menor, como comercio detallista, necesitamos de los bancos, y creo que los bancos también necesitan de nosotros para poder atomizar los créditos, porque cuando los concentran pasa lo que usted está viendo y las grandes empresas se caen y se van con toda la plata. Entonces, yo creo que en este tema de la digitalización y el acceso a las nuevas tecnologías, es fundamental generar una alianza entre nuestra confederación y ustedes como banco para interactuar con las autoridades y ver cómo flexibilizamos la normativa para que nuestros socios puedan acceder a la bancarización y no caigan, tal como lo decía usted, en manos inescrupulosas de prestamistas que hoy día nos están sacando el último jugo al limón. Yo creo que yo quiero plantear este desafío en términos de que poder generar una mesa de trabajo para poder buscar los puntos de coincidencia y poder y nuestros asociados, y sobre todo los más pequeños, accedan a los bancos en términos del acceso a las nuevas tecnologías para poder, ¿no es cierto?, nosotros vender online, que es lo que se nos viene a futuro, porque hoy día, lamentablemente, no estamos preparados para esto y nos está pegando muy fuerte el tema de la pandemia, porque sí, las grandes superficies comerciales tienen sus estructuras que están vendiendo en desmedro de la de nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay un desafío importante que poder asumir en conjunto, sumando a la autoridad, para poder ver los caminos de poder bancarizar a todo nuestro sector. Sí. Muy bien, Rafael Letelier. Don José Manuel. Ya, le agradezco todas las consultas. Yo creo que hay tanto tema que me gustaría tanto poder seguir o hacer áreas de trabajo. Yo creo que me gusta eso, lo que Rafael plantea al final, cómo hacer una agenda de trabajo. A ver, una declaración que enfatizar lo que Andrés Esteban planteaba al comienzo. Yo tengo una línea de preocupación. A ver, en la asociación hemos planteado, y esto ha sido aprobado por el director de la asociación, 5 líneas, 5 principios a poder enfatizar, trabajar, intentar difundir y defender en términos de políticas públicas. Uno de esos principios es la inclusión financiera. Inclusión financiera. Que yo creo que es posible que Chile tenga un nivel de servicio financiero, ojalá a nivel de un país desarrollado, y no necesariamente que eso nos llegue cuando seamos desarrollados, o sea, cuando tengamos $50.000 per cápita, que ahora vamos a retroceder claramente, que no ha pasado, sino que insistir que es posible hacer eso. Yo, a ver, esto lo digo ¿por qué? Porque a mí me tocó estar 13 años como gerente general de Banco Estado, ¿no? Estuve entre el año 95 y el 2008. Y me tocó, efectivamente, espacio de crear caja vecina, crear la cuenta RUT, crear microempresa, y me parece que eso fue algo muy bonito y que dio un salto en lo que es bancarización, ¿no? Esta posibilidad de tener hoy día una cuenta RUT con 13 millones de cuentas, es un sueño para otros países latinoamericanos, eso no existe en general. Entonces, la posibilidad de que todos tengamos acceso a productos, bienes y servicios financieros, ojalá en espacios competitivos, yo creo que es posible, pero para eso hay que tener políticas públicas coherentes. Y no necesariamente esas políticas públicas yo la veo en el mundo político, por eso ahí tengo un choque permanente con el mundo político que
Lo único que hacemos es tener que defendernos que esos espacios de bancarización no se retroceda. Sigo con el punto, en ese sentido quiero tocarlo con el punto que Rafael planteó al final. Yo, cuando hablo de bancarización, en efecto, no hablo solo de crédito, eso es una mirada muy cortoplacista, sino que hablo de servicios, de hacer que la transaccionalidad nuestra sea a través de medios tecnológicos. Y ahí es donde, y quiero dar un poco de antecedentes adicionales, porque para los bancos esto es una cosa imperiosa además, porque la masividad va de la mano con educación financiera, que es un tema que nos falta, como asociación de bancos, la otra línea que queremos profundizar, y va de la mano de la tecnología. La masividad necesita necesariamente que las transferencias, que los servicios financieros sean a través de la tecnología. Porque en efecto yo di algunas cifras de los costos, y que son los costos humanos, de la transaccionalidad que está detrás de cuando se hace frente a un cajero humano. Lo que pasa es que la transacción en un cajero humano, en un banco, implica muchos procesos por detrás, que el documento físicamente, cuando hace un cheque uno, por ejemplo, cuando lo que significa llevar finalmente que ese cheque quede en un archivo, todo lo que implica el proceso contable, de canje, cuando digo que me cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos, tiene detrás en esa cifra hasta todo el proceso de back office hasta que el cheque se guardó, se archivó, que hay que guardarlo por 6 años además. Entonces, claro, es distinto, yo mis cifras las estoy dando desde el punto de vista de todo lo que implica el hecho que alguna persona, un cliente esté frente a un cajero humano haciendo todo ese trabajo. Si uno entrega otras cifras, en la transacción, por ejemplo, en caja vecina, también, incluyendo todos los pasos operacionales hacia atrás, son del orden de unos 150 pesos por transacción. Eso le cuesta al Banco Estado. Pero si se hiciera por una transferencia electrónica, y bueno, la transferencia electrónica no implica más allá de unos 30 o 40 pesos por transacción. La transacción en los bytes que se mueven son muy pocos pesos, serán 7 o 8 pesos, pero pasa por distintas instancias. Entra al banco, se va a otra empresa que se llama CCA, que yo también soy presidente de ahí, después llega a otro banco donde recibe la transacción y después entra a unos procesos de verificación en cada uno de los bancos y de cuadro final. Todo ese proceso son unos 30 o 40 pesos. Eso por eso, todos estos detalles, todos estos temas para los bancos hoy día son una urgencia para poder bajar esos 2.000 pesos en cajero humano o los movimientos que se hacen en los mesones, que son los más caros, porque demora mucho esa transacción, pero no solo el punto es lo que se demora ahí, sino que todo lo que implica en back office y las cifras que yo digo toman en cuenta todo el proceso de punta a punta. Claramente tenemos que llegar a mayor educación financiera, o que ojalá todas las transacciones sean electrónicas, y ojalá lleguemos al caso de lo que es, no sé, los países escandinavos, no sé si ustedes han escuchado. Tenemos hoy día el caso de Suecia y Dinamarca, en donde ya no hay dinero físico, ya no hay billetes y monedas. Ese paso, en algún minuto yo aspiraría que llegáramos en Chile pronto, no en 40 años más, porque eso va a significar que todos tenemos y hemos dado un salto en nuestros usos. Porque debo decirles que hoy día todavía más del 50% de la transaccionalidad en Chile se da con billetes y monedas. Más del 50%. Eso incluye todo lo que uno usa en los taxis, en las compras que se hace en los kioscos, en definitiva todo lo que es la feria, a pesar que ha entrado la tarjeta, pero todavía más del 50% es con billetes y moneda. Sigo con Fidel en ese sentido. Mira, Fidel me permite hacer compartir 2 o 3 conceptos. Primero, los bancos han estado muy estresados, pero sin embargo, toda la transaccionalidad electrónica no se ha caído nunca. No se cayó para los sucesos de octubre, no se cayó cuando nos quemaron 250 sucursales,
no se cayó cuando nos quemaron 500 cajeros automáticos. El cajero estaba quemado, pero el del lado que no estaba quemado funcionaba. En ese sentido, toda la operación, incluso en este proceso de COVID, nosotros tenemos muchas personas que van en la noche, los procesos son diarios y nocturnos. Aquí el toque de queda, igual hay gente, hay decenas, centenares de personas que van de los bancos haciendo cosas en la noche. Y eso no se ha caído. Ahora, en efecto, el punto es si vamos a tener un problema como económico global, si al cabo de 2 años, 3 años, tenemos una quiebra monumental que no somos capaces ni siquiera de, porque la solución sanitaria no ha llegado, no sé, pensemos esto, ahí tenemos un problema mayor. Hoy día, en este minuto, los bancos tienen patrimonio, tienen reservas, tienen provisiones. Hay un regulador que nos monitorea diariamente, el Banco Central, en términos de liquidez, y mensualmente la CMF en términos de provisiones y respaldos patrimoniales. Hoy día los bancos tenemos respaldo para poder responder nuestros compromisos frente a los depositantes, los ahorrantes, los cuentacorrentistas. O sea, yo no he sacado la plata de mi cuenta corriente, tengo confianza, no hay problema con los bancos en este minuto. Yo espero que la evolución que esto siga en el tiempo permita que esta afirmación se mantenga. Si va a haber una disminución de capitales, la CMF tiene mecanismos y los bancos tenemos políticas que van a obligar a aumentar capital. De manera que eso, yo tengo confianza en que no vamos a llegar a una situación a la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan, no? De los corralitos. No, yo no creo que lleguemos a eso a Chile, porque creo que los reguladores en Chile, la CMF, y las políticas de capitalización de los bancos apuntan justamente a aumentar incluso los capitales de manera de no tener problemas. Les comparto muy brevemente, Basilea III es una normativa internacional que los bancos en Chile van a aplicar. No, ya la ley el año pasado fue aprobada, pero ahora en este año con el regulador estamos en un conjunto de normativas que se están terminando, que van a estar terminadas en diciembre. Va a haber un calendario que va a implicar aumentar los capitales de los bancos seguramente más de 6.000 millones de dólares. Eso es más de un 20% de lo que actualmente existe. Eso como una señal de aumentar los respaldos de manera que tengamos capacidad de afrontar los problemas de pérdidas incluso que eventualmente se puedan producir. Y dentro de lo mismo, Fidel planteaba hacer un pequeño comentario respecto al turismo. Yo he estado con la Asociación de Hoteleros, he estado con la FEDETUR el viernes pasado, con los hoteleros estuve este lunes, doy como ejemplo, con la gente que hace el Lollapalooza también, por ejemplo, con la rama de espectáculos. Y 2 comentarios. Primero, yo tengo conciencia de que hay algunos negocios del sector gastronómico especialmente, que están muy afectados. Pero cuando uno dice eso en el torno a la Plaza Italia, por ejemplo, sin embargo, esos que han estado más afectados por más tiempo, yo los veo en mejor posición. No, yo tengo reserva bancaria, no puedo nombrarlos, pero debo decirles que mucho en el sector de la Plaza Italia, y tengo la nómina, tengo del orden de 3.000 establecimientos ligados al sector gastronómico, pizzerías, restaurantes, panaderías, dulcerías, que ya los bancos les dieron el crédito COVID. Algunos muy conocidos, seguramente hemos estado todos alguna vez muy conocidos, y algunos no tan conocidos. Banco Estado fue el primero que hizo una publicidad porque el deudor estuvo de acuerdo. Su primer crédito COVID lo dio a una pizzería en Punta Arenas. Está en esa nómina de los 3.000. Pero ciertamente que hay algunos que están muy afectados y lamentablemente algunos no van a permanecer. Y eso lo he dicho el primer día, porque está entre el 90-10. El 90% va a salir, pero hay un 10% que no va a salir. Y ahí es una conversación que los bancos siempre hemos hecho, porque en algún minuto al cliente, el emprendedor, el empresario, ustedes, también le debe haber pasado. Hay un minuto de una decisión muy dura.
que es persevero o me cambio. Persevero y acumulo deudas laborales, persevero y acumulo deudas tributarias, o hago un cambio en algún minuto. Esa es una situación que los bancos la vivimos siempre. Me ha tocado en lo personal hacer muchas conversaciones así, y es una decisión que la vida empresarial lleva. Y termino con Fidel con un punto. Hay un sector que para mí en este prebalance que vamos a hacer, yo tengo que hacer una conversación con Hacienda que me parece que puede estar algo diferente, alejada de lo que era este crédito en su inicio, el crédito COVID, cuando se empezó a conversar. Por ejemplo, es el mundo de los hoteles, el mundo no sé, de Valle Nevado, por dar un ejemplo. Porque una cosa es salir en esta primavera 2021, incluso pensando en que hay una solución sanitaria, pero el mundo del turismo, así es, del hotel, no va a salir este año. O va a tener una curva de ingreso que va a estar mucho más lenta que el sector comercio, por ejemplo, de un mall o un sector comercio de la ciudad de San Fernando, en que puede tener un ritmo de un 40% el primer mes, y a lo mejor un 60% al tercer mes cuando salgamos. Pero el turismo de un hotel se va a demorar un par de años, porque el turismo internacional se va a demorar un par de años, ¿no? Y ahí yo creo que este programa FOGAPE nunca se pensó en ese grupo específico. Lo pensamos en el mundo agrícola, por ejemplo, y quedó en la ley porque los bancos dijimos, mire, no pongan necesariamente que todos los pagos, las cuotas, los 4 años, los 48, se haga solamente en cuotas iguales y sucesivas mensuales, porque por ejemplo el mundo agrícola va a requerir, para cosecha, para siembra, va a requerir plazos distintos. Entonces quedó una frase que los bancos podemos cambiar y poner cuotas trimestrales o semestrales. Les planteo eso, pero este otro sector no estuvo pensado. Entonces, conversando con ellos, yo lo tengo anotado como para plantearlo, para ver qué se puede hacer. Yo tengo conciencia de que en Europa, por ejemplo, hay otros programas que han ido planteándose en términos de dar subsidios directos a los turistas, a los clientes, y les llegan 500 euros, 800 euros a las personas, a las familias que van a vacacionar ahora en el verano europeo. Y lo hacen a través de un esquema de un beneficio, de un voucher, en que el hotel, por ejemplo, dice, mire, yo voy a hacer un descuento del 40% de mis tarifas, y 20% de ese 40%, el cliente que llega lo hace a través de este beneficio que le da el Estado, de manera que el hotel lo que ve es que su 40% al final es solo un 20%, porque ese 20% de diferencia a su vez lo recibe del Estado a través del voucher que recibe la persona. ¿Se entiende? Yo creo que son ideas que va a haber que ponérselas a Hacienda para que vaya pensando. Pero ciertamente que hay sectores, como quiero dar el ejemplo, que están más afectados. Termino con Gabriel y con Carlos. Fíjense que no tengo una respuesta única. Voy a hacer que mi fiscal analice el tema de las sociedades de hecho. Esto estaba pensado para personas con giro o empresas que tengan el giro directamente en la base del impuesto interno. Está pensado incluso para sociedades que los bancos hacen renta presunta y que por lo tanto uno debe hacer como banco algún respaldo respecto al cual puede ser su ingreso. El ejemplo que doy siempre por ejemplo, de las empresas o los empresarios con personas naturales que hacen transporte escolar. Y la presidenta del transporte escolar casualmente es clienta de un banco privado. Y ya le dieron el crédito. Y ella no, de renta presunta, no tiene IVA, ¿no? ¿Y cómo lo hace el banco? Bueno, lo hace en base al listado de niños que transporta. Entonces dice, ella hace el listado, se le entrega al banco y con eso el banco estima su renta y ese respaldo es suficiente. La ley, justamente fue uno de los puntos que lo conversamos con el ministerio, de manera de que los bancos tuvieran la responsabilidad de respaldar los ingresos y el administrador del FOGAPE con ese solo respaldo, ningún otro documento permitiera que
el crédito, la garantía existiera y por lo tanto el crédito se pudiera dar. La sociedad, de hecho, voy a pedir a mi fiscal que lo analice un poquito y si les parece le voy a mandar un correo después a don Rafael con la respuesta que legalmente me puedan complementar. Y don Carlos, no tengo una respuesta tan clara, don Carlos, porque, a ver, la ley quedó con 30 días de mora. Eso es la ley. Eso es el máximo que la ley permite. 30 días a marzo y 30 días a octubre, en el caso de los clientes más pequeños, en la medida que hoy día tengan incluso la situación al día. Entonces, el caso suyo era en 45 días. Esto que esté bloqueada la cuenta me parece raro. Claro, el Banco Estado no está con nosotros, pero tal vez si usted me manda después su correo, me manda a mi correo el caso particular y necesitaría el RUT, se lo puedo traspasar a Arturo Tagle para que vea qué es lo que está pasando. No sabría responderle en el detalle de su caso en particular. Me ofrezco canalizarle su situación. Y mi correo lo tiene ahí don Orlando, lo tiene don Rafael. ¿Les parece? Le agradezco el tiempo y las consultas. Muchas gracias por su respuesta, don José Mena. Muy bien. Don José Manuel. Invitación, don Rafael. Usted planteó al final un tema muy importante que es el del turismo. Sí. Y usted tiene toda la razón. La gente del turismo me ha planteado que ellos no se atreven a solicitar un crédito, aunque sea conforme, porque tienen serias dudas de cuándo efectivamente, como usted lo señala, se va a reactivar el turismo. Sí. Nosotros tenemos socios en la Confederación con trabajos directos en el turismo internacional. Como usted bien sabe, todas las reservas de este año se cancelaron del exterior hacia Chile. Sí. Y aún no hay reservas, y esto se lo doy firmado, aún no hay reservas para la temporada de vacaciones del próximo año, porque la gente de Europa especialmente no tiene ninguna seguridad de lo que va a ocurrir con este famoso coronavirus. Entonces, estos empresarios, aunque sean 24 meses, no se atreven. Y usted tiene toda la razón y me alegro mucho que se lo plantee al ministro Briones, porque tendría que haber ahí un cambio de criterio, efectivamente. Y en cuanto a la educación financiera, yo espero que cuando le ganemos al enemigo, porque yo soy optimista, cuando le ganemos al enemigo, en esta alianza que le planteó Rafael Letelier, y que por cierto yo la recibo con mucho agrado, podamos trabajar con la asociación y nuestra confederación a través de seminarios en las regiones para insistir en la educación financiera. Porque esto es muy importante. Hay gente que pide crédito por pedir crédito y no sabe para qué quiere el crédito. Bueno. Y es la verdad, es un tema muy serio. Y a veces, por otro lado, los ejecutivos de la banca que tienen que completar metas, y usted lo sabe muy bien, nos van a visitar, y a mí me ocurrió, y le quieren de alguna manera lograr un crédito. Pero ¿cómo no va a tener usted una idea? A mí me ha pasado. ¿Cómo no va a tener algún proyecto? Sobre todo cuando hay mucha oferta. No quiero recordar la época que usted señaló de los petrodólares. Exactamente. Pero mire, yo le agradezco mucho y lo comprometo para cuando ganemos esta batalla, no quiero decir guerra,
Porque aquí en este país hay algunos que tienen el cutis muy fino, que como el presidente habló de guerra tiempo atrás, se retiraron todos como perros policiales en contra de nuestro presidente de Chile. Y la verdad, quiere que le diga, a lo mejor algunos pueden que no estén de acuerdo conmigo. Él tenía razón. Esta es una guerra. Es una guerra que nos tiene muy complicados. Y yo quiero terminar agradeciéndole a usted y diciéndole lo siguiente. Nuestra Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile está para apoyar. Creo yo, como dirigente de algunos años, no es el momento, ¿no es cierto?, para obstruir. Es el momento para ayudar a solucionar. Y tenemos que unirnos todos. Esto que ha pedido el presidente de la República, de una unidad nacional. Aunque no es el tema para lo que lo invitamos, pero a mí me produce indignación que senadores de la República que se han negado a esta unidad nacional con el presidente, ayer en el Senado votaron en cuanto a la reelección, y es bueno que Chile lo sepa muy claro, esos senadores se opusieron a que se votara en contra de la reelección de los que venían de antes. Sí. Y yo creo que el país los conoce muy bien y es algo increíble que en nuestro querido Chile los mismos senadores que nos ayudan a la unidad nacional estén preocupados de su pega por la eternidad en este querido país llamado Chile. Así que yo le agradezco, José Manuel, le agradezco a nombre, mire, nosotros somos el gremio que representa más del 70% de las MIPYME de Chile, usted lo sabe. Sí. Le agradezco y lo comprometo a que sigamos trabajando.